Hola chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Peño. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar con la clase. Hola, hola. Hola Ivania, hola Marjorie. Hola, buenos días, señor. Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? Hola Brian. Muy bien. Vamos a trabajar entonces en el curso de archivo. Y en el curso de archivo vamos a trabajar hoy lo que es el registro. Pero antes de ver el tema del registro, vamos a ver por qué también es importante la conservación de la información. Entonces dice que para conservar los documentos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Número 1, adoptar medidas para asegurar la conservación del material de los documentos. 2, el mantenimiento y control de las instalaciones. 3, controlar las fuentes de deterioro, destrucción o desaparición de los documentos. 4, restaurar los documentos deteriorados. 5, reproducir la documentación representativa. Y 6, aplicar adecuadamente los criterios y métodos de la organización documental. Estas son algunas de las sugerencias que se nos da para que nosotros podamos conservar mejor los documentos. Ahora vamos a ver lo que es el registro. ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja en archivo? ¿Cuál es la importancia de que se trabaje de esa manera? ¿Y cuáles son las clases de archivo? Entonces decimos que el registro es el lugar donde se centralizan las entradas o salidas de los documentos, que deben ser anotados en libros u otros medios. Su fin es controlar todos los documentos que entran o salen de las oficinas, de la empresa o la identidad. Entonces, ¿qué es un registro? Es un lugar donde nosotros anotamos las entradas y salidas de los documentos. Ese es un registro en archivo. ¿Dónde se puede llevar ese registro? El registro lo podemos hacer en un cuaderno, en libro de actas si nosotros queremos. Se puede hacer en la computadora de forma digital, donde nosotros tengamos a bien pues la visualización de todos los documentos que entran o salen de la empresa. Entonces, repito, un archivo es donde son anotadas todas las entradas y salidas de los documentos. ¿Cuál es su fin primordial? Controlar, ¿verdad? Controlar qué documento ingresa, qué documento sale de una oficina, de dos oficinas o de las empresas. Muy bien. También dice que hay algunas clases de registro. Está el registro general, el registro auxiliar y el registro de archivo. Entonces, cuando hablamos de registro general, el registro general dice que es el registro de la correspondencia. Consiste en anotar toda comunicación, tanto de entrada como de salida, que se establezca con el exterior. Repito, registro general. El registro es el lugar donde yo anoto, controlo las entradas o salidas de los documentos.
Dentro de las clases de archivo está el registro general, que es donde se anota el registro de la correspondencia. Y cuando hablamos de correspondencia, hablamos de cualquier documento que tenga que ver con, con la correspondencia. Entonces dice que puede ser de dos tipos, la general de entrada o registro único. En la clasificación de registro general de entrada, dice que se hará el asiento de todo escrito que se reciba y se utilizan dos procedimientos. Puede ser el registro único y el registro múltiple. El registro único, un libro para los diferentes departamentos. Es decir, que usted tenga un libro, un cuaderno, una hoja, un archivo para cada departamento de la empresa, para llevar el control de la entrada y salida del documento. Y puede haber un registro múltiple. Un libro por cada departamento de la misma empresa que reciba la correspondencia. En este caso va a ser por empresa, no va a ser por persona o no va a ser automáticamente por departamento, sino va a ser por empresa que se reciba correspondencia. No sé si me doy a entender. Repito, dentro de las clases de registro está el registro general. Y el registro general tiene dos tipos, ¿verdad? Que es el registro general de entrada. Ese registro general de entrada tiene dos, que son registro único y registro múltiple. El registro único es cuando hay un libro para los diferentes departamentos, donde yo controle el ingreso o la salida del documento. Y el registro múltiple es un libro por cada departamento, pero de la misma empresa. ¿Se entiende? Chicos, ¿están por aquí? ¿Sí se entiende? Sí, señor. Vamos. Siguiente. Registro general de salida. El que vimos primero fue de entrada. Este es de salida. Entonces dice, se anotará la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Pueden utilizarse procedimientos de registro único o múltiple. Entonces, número 2, otra clase de registro, registro auxiliar. Los órganos administrativos podrán crear en las unidades administrativas de su organización otros registros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. También dichos registros serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que efectúen. Según el texto de archivo, nos está pidiendo que nosotros tengamos un registro general de entrada y de salida y aparte un registro auxiliar. Este registro auxiliar lo que ayudará es que al momento de que nosotros tengamos un registro general de entrada y de salida, podamos tener una segunda opción donde podamos anotar todos los documentos que han ingresado y han salido, pero como una forma de auxiliatura. Es decir, no está en el general, está en el auxiliar. El auxiliar me va a ayudar a respaldar cierta información que yo necesite. Registro de archivo, número 3. Sirve para inscribir aquellos documentos que han sido archivados. Entonces, el registro de archivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros sepamos, ¿verdad? Qué documentos están ingresando y qué documentos están saliendo. Ahora, ¿qué contenido tienen los archivos o los registros? El número de inscripción, que en este caso será un orden temporal de recepción,
Ya cuando nosotros veamos el archivo de cartas también más adelante vamos a darnos cuenta que si utilizamos el sistema numérico, vamos a utilizar números correlativos. Entonces, en esta parte de número de inscripción, nosotros vamos a tener un número correlativo que nos va a ayudar a identificar qué tipo de documento sea. ¿Qué otro contenido también tienen los registros? Tiene un epígrafe expresivo de la naturaleza del documento, es decir, de qué trata el documento, qué es ese documento. ¿Y qué otro contenido tiene? Identificación del interesado, es decir, quién envía el documento, quién envía la carta, quién envía la nota. Esos pueden ser algunos de los contenidos que nosotros podemos recalcar o que podemos mencionar en el registro de los archivos. ¿Vamos bien hasta el momento? Ok. Luego vamos con contenido de registros. Muy bien, gracias. Gracias. Perdón, funciones del registro. ¿Qué función tiene el registro después de haber ordenado, después de haber evaluado o después de haber, si en algún momento tenemos algunas funciones? Entonces dice, todo documento que entre o salga de una empresa debe ser registrado para que pueda constar de dichas acciones. Si un documento no está registrado, no vamos a saber ni qué tipo de documento tenemos, ni qué persona está enviando la carta, qué persona la está recibiendo, cuál es el objetivo o cuál es el mensaje de la carta. Entonces, por eso la función principal del registro es que nosotros en algún momento tengamos una constancia, ¿verdad? En donde indique qué documento sale o entra y de qué trata. El registro fundamental cumple la función de facilitar la localización de un determinado escrito o documento. Si tengo 100,000 documentos, es más fácil que yo tenga un auxiliar o tenga un registro muy a la mano, muy cercano, donde yo pueda ver qué documentos tengo. Así, solamente voy al archivo por el documento. No me tardo y no estoy viendo si va a ser posible que lo tenga, si no lo tengo, si lo perdí, que lo hice, que dónde lo guardé. Entonces, eso es lo que nos pide las funciones del registro. También dice que para localizar un determinado escrito o documento, además de dar testimonio de que un documento ha pasado o no por la entidad. Si usted no sabe de qué trata y si usted no tiene un registro, usted no va a dar fe y legalidad que un documento entró a la empresa. Usted necesita saber si está o no está. También conocer el destino final de un documento, si ha sido destruido o archivado. Imagínense que usted esté a cargo y que no sepa si destruyó, eliminó o archivó de una forma adecuada el documento. También localizar el lugar correcto donde se halla el documento o escrito. Para eso usted tiene que ser ordenado, para eso está el archivo, para eso debe usted aprender a ordenar los documentos correctamente. Conocer los datos más significativos de un documento, sin necesidad de consultarlo directamente, ya que en el registro quedan anotados. Entonces, en esta parte debemos tomar los datos más significativos de un documento para tenerlo en nuestro auxiliar, para tenerlo cerca y que nosotros podamos evaluar de qué pasa o qué sirvió o para qué va a servir ese documento. No es responsable por ese documento, sino ahí me imagino, registro el documento, sí. Uno no, o sea, no podemos ser responsables de algo que no hemos visto, de algo que no hemos leído, de algo que no hemos archivado. Podemos ser responsables hasta que nosotros
nos demos cuenta qué es lo que pasó con el documento. Ahora, archivo de oficina. ¿Qué es un archivo de oficina? Decimos que un archivo es un conjunto organizado de documentos producidos, reunidos y acumulados por una institución o unidad administrativa en el ejercicio de sus actividades. El concepto incluye tanto los archivos de oficina como los archivos históricos. Entonces dice que también, por su parte, el archivo de oficina es el conjunto de documentos emitidos y recibidos por una unidad administrativa en el desarrollo de sus funciones y actividades. Mantenerlo correctamente organizado es una tarea propia de la unidad administrativa para garantizar su gestión y su consulta eficaz. ¿Sí me estaban logrando escuchar, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Es que me apareció algo nuevo por acá extraño. ¿Alguien tiene? Ajá, sí, Vania. Es que creo que la pusieron en primer plano porque aparece la Carla en la misma pantalla y se mira dividida la pantalla y no se mira muy bien usted. Ah, gracias. Es que yo dije que me está... O sea, nunca había... Sí leí que decía estás en primer plano, pero nunca me habían puesto en primer plano. Gracias por ponerme en primer plano. Sí, yo no sé por qué, Carla, yo no puedo ver a nadie. No, O sea, yo no veo a nadie acá, solo veo a Carla, no sé por qué. Ajá, no sé por qué, pero sí, solo Carla me aparece y entro ahí está otra vez, mire. entro a los participantes y no, o sea, no sé qué pasaría. Bueno, me pareció curioso eso, por eso me quedé así. Ahí estamos. Entonces decía, los archivos de oficina obviamente son esos recursos que nos van a ayudar a que nosotros tengamos nuestros documentos de una forma ordenada, de una forma cuidadosa, sobre todo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las tareas del archivo de oficina? O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué está? Aparte de guardar el montón de papeles, aparte de guardar cierta cantidad, ¿para qué? O sea, ¿qué funciones tiene? Número 1, impedir la dispersión o eliminación de los documentos. Si no tuviéramos un archivo, nosotros tendríamos entonces que eliminar ciertos documentos, pero por eso es una de las tareas del archivo, que nosotros debemos impedir que cualquier documento sea eliminado. También otra tarea del archivo es procurar la adecuada formación de los expedientes, evitando la creación de agrupaciones artificiales por pasos en el trámite o por tipos documentales. Yo, por ejemplo, voy a menear un poquito mi cámara. Bueno, van a ver ahí algunas cositas, pero lo que quiero que vean es el archivo. Entonces, en este archivo, lo que nosotros encontramos regularmente son unas carpetas, como estas. Estas son las carpetas de archivo, ¿verdad? Son tipo folder. Si ustedes lo ven, prácticamente como tamaño oficio. Pero estas carpetas, la diferencia que trae es que traen unos colgantes en la parte de acá. Y nosotros podemos colocar, estas son las pestañas, miren. Podemos colocar pestañas. Entonces, para resguardar bien los documentos,
es preferible que dentro de esta carpeta se archiven los documentos, de preferencia en folder. Entonces vamos a suponer que esto está acá y metemos la hoja en la carpeta. Y como tienen estas bandejitas colgantes o varitas colgantes, entonces nosotros únicamente las guardamos en la gaveta, ¿verdad? Y ahí archivamos. Entonces voy a tratar de mover otro poquito para que vean. Vamos a ver si me llega el cable. Entonces, en la parte de acá, nosotros podemos visualizar de la gaveta que vamos a encontrar varias carpetas, ¿sí? Estos son carpetas, regularmente se le llaman carpetas o folder colgantes. Entonces, una de las tareas propias del archivo es que nosotros podamos en algún momento tener ese orden, ¿verdad? Preferiblemente, la carpeta se archiva de forma horizontal, no de forma vertical, porque si se dan cuenta, las varillas ya traen de forma horizontal. Ahorita voy a ver lo que me escribieron. Solo denme un chancecito. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo se llama el tipo de folder? Es normal para archivos, folder o carpetas para archivos, Kenny. Mi escritorio tiene una de esas. Ajá. Regularmente esos son los archivadores, ¿verdad? Pueden ser de 3, de 4 o de 2. Y no solamente puede ser el estilo que yo le acabo de mostrar. Si estuvieran acá, pues acá hubiéramos experimentado el archivar, ¿verdad? En esas carpetas. Pero bueno, entonces traté de mostrárselo ahí a través de la cámara. Entonces, esa tarea es la del archivo, ¿verdad? Formar expedientes bien ordenaditos de forma vertical para que ningún documento se salga. Otra de las tareas es asegurar la correcta instalación física de los documentos en carpetas colgantes, cajas de archivo o planeros. Las carpetas colgantes son esas, los folders. También se le pueden llamar carpetas colgantes. Entonces, una tarea del archivo es que nosotros tengamos esa correcta instalación, orden de los documentos. Elaborar los instrumentos oportunos que faciliten la localización y el acceso a los documentos, por ejemplo, ficheros, listados e inventarios, ¿verdad? Entonces, elaborar estos instrumentos para que sea mucho más fácil localizar lo que nosotros queremos localizar. Ahora, algo importante que debemos hacer es que las fichas, ustedes creo que ya las conocen, ¿verdad? Hay unas fichas que pueden utilizarse para exposición o para anotar algo o resaltar algún dato específico. Entonces, esas fichas nos pueden servir en el archivo. Pueden ser con líneas las fichas o pueden ser sin líneas, ¿verdad? Pero en el archivo también nos pueden ayudar esas fichas para registrar cierta información. Y podemos tener del archivo, del tamaño de las fichas, podemos tener un archivo en nuestro escritorio, en nuestra mesa de trabajo. Y ahí podemos ir anotando todo tipo de documentos. Entonces, si nosotros tenemos ese registro acá a la par en la oficina, en el área de trabajo, va a ser mucho más fácil buscar qué documento hay ahí para solo ir al archivo, por ejemplo, archivo 3, gaveta 5, carpeta número 10. Está el documento que yo necesito. Entonces, es mucho más fácil y más rápido el ir al archivo a buscar el documento. También controlar la salida y devolución de documentos y expedientes mediante un registro de préstamos. Y ya lo hablábamos, cuando se hace un registro de préstamos, mejor si es por escrito, ¿verdad? Para que nos quede constancia. En el caso de documentos insertos en un expediente, se prestará el expediente completo, no los documentos sueltos. Insertos en un expediente, ¿verdad? ¿Qué son documentos insertos? Son documentos que nosotros regularmente no los tenemos en el mismo folder. Por ejemplo, acá en el colegio, usted cuando viene o trajo su papelería el año pasado a inscribirse, traía sus diplomas, traía
los cuadros, el certificado donde había ganado sus cursos en un solo folder. Pero, por ejemplo, si usted después nos trajo otra papelería y se quedó fuera del folder, sin un gancho, sin un prensapapel, esos son son documentos insertos, documentos que están fuera del folder. Entonces, al momento de nosotros hacer un préstamo de documento, ¿qué préstamo vamos a hacer? Únicamente los documentos que están dentro del folder. No podemos dar la carpeta de archivo, ojo, solo podemos dar el folder donde están todos los documentos. Sí, pertenecen a la misma persona, pero como están fuera de, por alguna u otra situación, no son tan importantes. Ahora, si son importantes, pues habría que meter los documentos al folder. Otra tarea del archivo dice estar en permanente contacto con el archivo correspondiente. Archivo central, territorial, histórico, municipal, de cualquier índole. ¿Por qué estar en permanente contacto? Recuérdense que todos los días van a haber documentos que lleguen a nuestra oficina, a nuestro departamento o a nuestra sección. Entonces, yo debo de tener esa permanencia constante de saber qué es lo que pasa con el archivo. Y la tarea número 7 del archivo es preparar las transferencias de documentación. Ese es otro trabajo, transferir. ¿Se recuerdan que hay archivos activos, archivos inactivos, semiactivos? Entonces, en algún momento usted va a tener que ver qué documentos tiene y cambiarlos de activo a semiactivo, de semiactivo a inactivo, o bien eliminar los documentos después de sus 5 años de vida. Entonces, es un trabajo el que se tiene que hacer o el que tienen que hacer las personas que están a cargo de los archivos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. No sé. Como la limpieza, ¿quién hizo lo que? Ajá, exacto. Hoy sí ya los veo. ¿Qué era lo que estaba pasando? A ver. Problema de la plataforma, señor. Ah, ok. ¿Cuál será la tarea? ¿Qué tarea, Cris? No, yo estaba hablando de las tareas de archivo de la oficina, pero no he dejado tarea. Tal vez como me escuchó tarea, pero estaba hablando de las tareas del archivo de una oficina. O sea, cuáles son las tareas que el archivo debe cumplir en una oficina. Y les dije 7 tareas, pero no es que 7 tareas se van a realizar. Ah, ok. Muy bien. Bueno, solo quiero revisar su cronograma, muchachos, porque vamos a ver cómo estamos, a ver si tenemos tarea para esta semana, ya que el compañero también lo dijo. El manual, señor, para el viernes, creo yo que estaba. Ajá, vamos a ver. Para el lunes está. Sí, Yo para ya el lo empecé. lunes es 15. Es para lunes, ajá. Ah, va, es la más cercana. Sí, exacto. ¿Cómo van? Si ya empezaron, no hay ninguna duda, nadie me ha escrito todavía. No lo vayan a dejar a última hora, ¿verdad? Ayer lo empecé yo. Ah, bueno, cualquier dudita me comentan. Sí, es lo más cercano que Señor, tenemos. al manual, Ajá. al manual le puedo colocar una portada. Sí. Ujú. Ya esas cositas que usted le quiera poner adicional ya es su creatividad, ¿verdad? Lo que yo no mencioné, pero usted le quiere asignar algo, por ejemplo, alguna imagen, alguna portada, no sé, algún diseño que usted quiera, perfecto, no hay ningún problema. Podemos ponerle diseño a las Señor, hojas. gracias. Sí, también le pueden poner diseño a las hojas, eso sí, ¿verdad? No le vayan a poner el diseño ahorita a las hojas de corazones.
Si la van a poner diseño, algo que tenga que ver con el archivo, ¿verdad? Algún documento, un libro, algo que tenga que ver con el contenido del trabajo que está haciendo. Ok, chicos. Si no hay preguntas, yo pienso que nos quedamos ahí porque solo me restan 3 minutos porque yo tengo otra clase. Entonces, si me tardo con ustedes, me tardo en las demás. Entonces, yo pienso que ahí estamos bien. Si no hay dudas, nos vemos hasta mañana, ¿verdad? ¿No? Ajá, nos vemos mañana. Entonces, ustedes me dirán, ¿no hay dudas?